Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra Perla. Bueno, voy a empezar con mi producto final, mi presentación final. Ay, creo que estaba grabándose acá. Bien, voy a compartir pantalla para mostrarle. Ok, acá está. Listo. Bien, como producto final es como una especie de resumen de lo que hemos visto de esto de las normas de información financiera. Entonces, bueno, las normas de información financiera son importantes ya que radica el Estas representan un respaldo teórico a nuestro trabajo práctico, ¿sí? Como fiscalistas, sobre todo, tenemos esta aplicación. Ahí demostramos el porqué de lo que hacemos y por ende, lo que hacemos está bien hecho. Ahora bien, si se maneja bajo las reglas del institutos mexicanos como el de contabilidad, sí, el de contaduría, perdón, en conjunto con el Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera, sería excelente esta profundización, ¿ok? Entonces, las normas de información financiera establecen los conceptos fundamentales que sirven de sustento para la elaboración de las mismas NIF particulares. Las NIF particulares establecen las bases específicas de evaluación, presentación y revelación de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad, que son sujetos de reconocimiento contable en la información financiera, de acuerdo al Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera. Entonces, el objetivo, perdón, de estas normas, voy a ponerle la pluma, aquí está, tienen por objeto definir la estructura de las normas de información financiera, establecer la base general sobre lo que se desarrollan, los conceptuales, y nuestro objetivo también es las normas particulares. Nuestro alcance, las disposiciones de esta norma de información financiera son aplicables para todas las entidades que emitan estados financieros en términos de las establecidos de las mismas normas de información financiera. Y la situación de la contabilidad, bueno, la contabilidad es una técnica. Esto recuerdo mucho la clase que nos dio, que decía que la contabilidad en sí es un arte, es una técnica que se utiliza para el registro de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Entonces, este emana de la contabilidad. Todas estas normas de información financiera emanan de la contabilidad. Y esto entró en vigor en enero del 2014, esta situación de las normas de información financiera, ¿ok? Estados consolidados, que establece la entidad de inversión, no debe consolidar a sus subsidiarias, ¿sí? Las NIF, sino incorporar inversiones relativas en sus estados financieros, evaluándolas razonablemente. Entonces, aquí se muestra la posición, el desempeño financiero de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al usuario general, tomando sus decisiones económicas. Su manifestación fundamental en los estados financieros se enfoca esencialmente a proveer de información que permite evaluar el desenvolvimiento de la entidad y también en proporcionar elementos en juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos efectivos, entre otros aspectos. Yo entiendo como estas normas de información financiera, lo que hemos estado estudiando, que son para administrar contablemente bajo criterios preestablecidos, el cómo confrontar a la autoridad en mis estados financieros, o sea, cómo llevar un correcto desempeño en mis estados financieros. Entonces, la información financiera está a cargo el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. Emite, si estas, las normas de información financiera que sirven de base para que las entidades elaboren información financiera que satisfaga la necesidad común de gran variedad de usuarios, ¿sí? Y bueno, la estructura en sí, podemos ver que el término de información financiera se refiere al conjunto de pronunciamientos normativos y conceptuales y particulares emitidos por la Comisión, por por este Consejo Mexicano, ¿sí? O transferidos al Consejo Mexicano, que regula la información contenida en los estados financieros y sus notas, en lugar de
en un lugar y fecha determinado que son aceptados de manera amplia y generalizada por la comunidad financiera y de negocios. Y estas normas de información financiera deben someterse a un proceso formal de auscultación que permita su aceptación generalizada. Para ello es necesario que este proceso esté abierto a la observación y participación activa de los usuarios e involucrados en este sistema de información financiera. Se conforma estas normas de información financiera de las interpretaciones de las mismas NIF, aprobadas por el Consejo Emisor y emitidas por el Consejo, los boletines emitidos, ¿sí?, por el CPC y el IMSP, transferidos al Consejo, que no hayan sido modificados, sustituidos o derogados por las nuevas NIF, y las normas internacionales de información financiera aplicadas de manera supletoria. Como ya sabemos, bueno, estamos en una situación de globalización. Y bueno, todo esto surge desde 1974, que se trabaja por esta normatividad. Se constituye la Comisión de Principios de Contabilidad y este es dependiente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Esta comisión fue hasta el 2005 prácticamente responsable de los principios de la contabilidad. Y ahí empezamos con la situación de las normas financieras. Entonces, el 1 de enero del 2006 entra en vigor la norma de información financiera, la A2, denominada Postulados Básicos, emitida por el mismo Consejo Mexicano de Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, la cual define los principios de los postulados básicos, los cuales deben de operar de forma contable, y bueno, son el de sustancia económica, el de entidad económica, el de negocio en marcha, el de vengación contable y el de asociación de costos y gastos, el de evaluación, el de dualidad económica, el de consistencia. Entonces, estos son los postulados básicos. Cuando se hagan referencia genérica a las normas de información financiera, deben de entenderse que estas abarcan normas emitidas por el Consejo, así como la totalidad de boletines transferidos al Consejo por el IMSP, al 31 de mayo del 2004. Y conocer las estructuras de las normas de información financiera en el mundo es básico, sobre todo cuando trabajamos para clientes que requieren una generalidad de la forma de cómo leer los estados financieros. Las normas de información financiera se dividen en series, de la A hasta la E. Pues bien, la serie A se refiere a cómo están estructuradas las normas de información financiera y cuáles son los postulados básicos, la necesidad de ser estados financieros y cómo deben de presentarse. De este modo, la serie B nos explica cómo hacerlo y qué reglas se deben de seguir, así como si queremos ver cómo se arma un estado de situación financiera según las normas de información financiera, tendríamos que irnos a la serie B y buscar las NIF B6. Y la C se refiere a conceptos muy específicos de estados financieros, es decir, partidas o aspectos, aunque forman parte de la contabilidad, no se ven de forma clara en los estados financieros o bien en un proceso no visible de forma sencilla. Ejemplo, en situación contable, las cuentas por pagar, los pagos anticipados, etcétera. Bueno, y también tenemos la D, que la D nos habla de problemas comunes y muy específicos, ¿sí? Ya es algo más especializado. Aquí está. Entonces, tenemos normas de información financiera conceptuales o de marco conceptual, de particulares y las interpretaciones de las mismas NIF. Bien, sigo. En el marco conceptual se establecen conceptos fundamentales que sirven de sustento en la elaboración de las NIF. Se establecen las bases específicas de presentación, revelación de operaciones, transformaciones internas y otros eventos. Las interpretaciones de las NIF tienen por objetivo aclarar o ampliar temas ya contemplados de alguna NIF, proporcionar oportunamente guías sobre el problema destacados de estas normas de información financiera y las interpretaciones que se hacen en los anteriores, como les mencionaba, le mencionaba las interpretaciones. Y bueno, el marco conceptual es un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados, agrupados en orden lógico y deductivo, destinados
a servir como sustento racional, ¿sí? Y como referencia en una solución de problemática que surge en la práctica contable. Entonces, al usuario en general de la información financiera sirve para permitir un mayor entendimiento acerca de la naturaleza y la función de límites y de transformaciones en la información financiera, dar sustento teórico para la emisión de las NIF, ¿sí? Particulares, evitando la emisión de normas arbitrarias que no sean coherentes, consistentes, constituir un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos contables y proporcionar una terminología y un punto de referencia común entre los usuarios generales de la información financiera. Como el marco conceptual de cómo se integran estas series, sí, lo que ahorita estaba yo mencionando, es el establecimiento de postulados básicos, que es la NIF A2, identificación de las necesidades de los usuarios, la A3, y luego las características cualitativas de las normas, la A4, definición de elementos básicos de estados financieros, la A5, y criterios generales de reconocimiento y evaluación de elementos de estados financieros, la A6, y la presentación y revelación de información financiera, la A7, y las bases de aplicación de normas supletorias, la A8. ¿Ok? Y bueno, los postulados básicos es lo que ahorita comentaba, que se identifican y se delimitan al ente es la entidad económica y el que asume su continuidad es el negocio en marcha. Los postulados básicos entonces son devengación contable, asociación de costos y gastos de ingreso, valuación, dualidad económica y consistencia. Bueno, las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros se derivan principalmente de las necesidades de los usuarios, las cuales a su vez dependen significativamente de la naturaleza de sus actividades y la relación que dichos usuarios tengan con estas. Deben permitir al usuario evaluar el comportamiento económico de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, efectividad y eficiencia, la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, ¿sí? Y los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes del usuario en general son el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de variación de capital contable y los estados de flujo que son de operación, de inversión y de financiamiento. Las características cualitativas de la información financiera, ¿ok? Bueno, son útiles, o sea, conocer la información financiera son cualitativas y utilitarias. Y bueno, constituye las situaciones de características cualitativas se clasifican en características primarias y características secundarias. Las primarias son de confiabilidad, de relevancia, perdón, la comprensibilidad y la comparabilidad. Los elementos básicos de los estados financieros, bueno, están relacionados con los activos, pasivos y el capital de las entidades lucrativas, los ingresos, costos y gastos de la utilidad, los movimientos de propietarios, el origen de aplicación de recursos. Bueno, y en sí, en conclusión, las normas de información financiera son el resultado de la transición mundial, la armonización de las técnicas contables y la situación normativa nacional. Esto podemos adaptarlo a que todas las normas por su propia naturaleza surgen de la necesidad para el logro de un objetivo específico, entendiendo como norma todo aquello regla que se debe de respetar y que permite ajustar a ciertas conductas o actividades. La situación normativa de nuestro país se basa en el marco conceptual elaborado a través de un sistema de objetivos que sirve de sustento de normas particulares con bases concretas que van a permitir llevar a cabo un juicio profesional a través de la evaluación, presentación y relevancia. Para esto se debe de poner en práctica la técnica que se utiliza para el registro de operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce información financiera de manera sistemática y estructurada. El presentar un esquema gráfico y sistemático de las mejores propuestas de las NIF tuvo propósito el clarificar estos puntos, ¿no? Este tipo de tareas clarifican estas normas. En la actualidad ya son normas, las NIF, que están teniendo un grado de ausencia que acrecienta constantemente. Esto debido a que gracias a los avances de la tecnología han dejado obsoletas las técnicas
arcaicas, facilitando la obtención de información a través de sistemas, a través de esquemas de tecnologías. Las normas se están quedando omisas y aquellos principios básicos llevan de mano el origen, ya todo esta situación sistematizada. Bueno, se tienen que actualizar y nos tienen que dar otro tipo de resultados. Bueno, muchas gracias por todo. Mi nombre es la abogada Adareli Parra Juárez. Estoy a la orden. Mi número de celular ya lo tiene porque creo que esto se va a publicar en YouTube y no lo puedo dar. Pero muchas gracias por todo. Ok, y cancelo.